Budapest fue sitiada por el Ejército Rojo a principios de enero de 1945, tras la ocupación de la mitad de Hungría. Los soldados soviéticos se encontraron atrapados en las calles y la estación de tren debido a la feroz resistencia de las tropas húngaras y algunas unidades alemanas de las Waffen-SS. En respuesta, una fuerza húngaro-alemana lanzó contraofensivas conocidas como Operación Konrad I, Segunda y Tercera, logrando avanzar temporalmente y expulsar a los rusos de algunos lugares como Székesfehérvár, Esztergom y el castillo de Regis. Sin embargo, estas acciones fracasaron y los atacantes se retiraron hacia el lago Balatón. Los soldados rusos, con apoyo rumano, tomaron la Plaza Calvino y el puente Elizabeth, asegurando el barrio de Pest. Luego cruzaron el río Danubio y combatieron en la colina del castillo y la ciudadela. Tras intensos enfrentamientos, las tropas de las SS, el ejército húngaro y la milicia de la Cruz Flechada se rindieron, entregando Budapest al Ejército Rojo. En las Filipinas, comenzó la batalla de Manila cuando el ejército estadounidense desembarcó en el Golfo de Lingayen y se acercó a la capital. La resistencia filipina luchó contra las tropas japonesas y colaboracionistas locales. La batalla fue extremadamente violenta, con ataques aéreos y navales que devastaron la ciudad dejando pocos edificios en pie. Los combates se extendieron por las calles, ministerios, ayuntamiento, Estadio Rizal, Universidad Estatal, Puerta Quezón, Catedral de Manila y Fuerte San Antonio, que fueron tomados gradualmente por las fuerzas estadounidenses y filipinas. Más de 100.000 civiles murieron en el conflicto. Después de 16.000 muertes japonesas y 6.000 bajas aliadas, los aliados avanzaron en la isla de Luzón, asegurando la península de Bataan y la isla de Corregidor antes de vencer en la batalla de Baguio. Los japoneses se retiraron hacia una línea defensiva en la selva del norte de Luzón. Los estadounidenses también ocuparon otras islas filipinas, como Mindanao, Cebu, Panay, Negros y Palawan, con muchas bajas en ambos lados. Hasta 1945, los aliados no pudieron superar las fortificaciones de la línea Sigfrido y las zonas inundadas por los alemanes tras abrir las válvulas de la presa de Schwamenauel. Sin embargo, el ejército anglo-canadiense utilizó vehículos anfibios para sortear las áreas inundadas y cruzar la frontera desde el norte, estableciendo cabezas de puente en el bosque de Reichswald, Kleve y Gog. Mientras tanto, el ejército estadounidense llevó a cabo la Operación Grenade, desembarcando al otro lado del río Roer y asegurando puntos estratégicos en Linnich, Düren y la región Eifel. Una vez que ambas agrupaciones estuvieron establecidas en Alemania, los estadounidenses avanzaron por el río Erft y los británicos descendieron, tomando Wesel y Xanten, para luego unirse en el Bajo Rin durante la Operación Blockbuster. Con esta maniobra completada, los aliados se expandieron hacia el Palatinado, donde también llegó el ejército francés desde Alsacia y Lorena, además de ocupar amplias áreas de Renania. Pronto los estadounidenses lucharon contra los alemanes en las ruinas de Colonia y lograron cruzar milagrosamente el Rin tras capturar el puente de Remagen, aunque este finalmente se derrumbó debido a los bombardeos de la Fuerza Aérea Alemana y los misiles W-2. En febrero de 1945, la flota estadounidense llegó a las Islas Vulcano, cerca de Japón, y desembarcó al cuerpo de marines en Iwo Jima. La isla, con sus 3 aeródromos, se convirtió en una pesadilla debido a los túneles subterráneos donde los japoneses se escondían. A pesar de los kamikazes y la pérdida de un portaaviones, los marines capturaron los aeródromos y llegaron a la cima del monte Suribachi. Sin embargo, todavía tardarían semanas en silenciar las demás fortificaciones y sellar las cuevas hasta que eliminaron a los últimos defensores en un perímetro conocido como el Anfiteatro, poco después de desarticular una carga Banzai, algo que sin duda valió a la batalla de Iwo Jima ser bautizada como la picadora de carne. La captura de las Islas Vulcano permitió a la Fuerza Aérea estadounidense escoltar sus grandes bombarderos que atacaban Japón. A pesar de los derribos por los cazas japoneses, los bombardeos causaron grandes daños, especialmente en Tokio, que sufrió más de 200.000 muertes debido a las bombas incendiarias. Otras ciudades como Osaka, Nagoya, Kure, Kobe
y muchas más también fueron gravemente afectadas, con cientos de miles de muertos y daños materiales. En Alemania, los ataques aéreos continuaron en ciudades como Berlín, Wilhelmshaven y Dresde, donde murieron unas 40.000 personas. En Europa, el Tercer Reich enfrentaba una crisis con la ofensiva del Ejército Rojo sobre Polonia. Más de 2 millones de soldados soviéticos avanzaron desde el río Vístula, ocupando rápidamente Varsovia, Cracovia, Lodz y Gleiwitz, además de derrotar a tropas alemanas en Poznan. En Eslovaquia tomaron Banská Bystrica y Bratislava, venciendo a las últimas fuerzas eslovacas en San Nicolás Liptov. Esto provocó una gran evacuación de refugiados alemanes de Prusia Oriental hacia el oeste, pero las fuerzas rusas cortaron la provincia, forzando una evacuación marítima masiva, conocida como la Operación Hannibal. A pesar de la resistencia en lugares como Pillau, Königsberg, Silesia y Pomerania, las fuerzas soviéticas lograron importantes avances, aislando tropas en Breslau y embolsando divisiones en Kolberg, Danzig y la península de Ela. La ofensiva se detuvo en Stettin. En el lejano oriente, el Imperio japonés apoyó un golpe de Estado en la Indochina francesa debido a los contactos de los vichistas con la Francia libre. Soldados japoneses e independentistas vietnamitas se rebelaron en la sublevación de Vietnam, derrotando a los franceses en Hanoi, Lang Son y Fuerte Brière-d'Isle, tomando control de Annam, la Cochinchina y Saigón. Los japoneses establecieron el Estado satélite del Imperio Vietnam y expandieron su dominio a Laos y Camboya. En Borneo, tropas australianas y holandesas desembarcaron en Balikpapan, Tarakan y Brunei, combatiendo contra japoneses e indonesios colaboracionistas en una larga campaña en la jungla. En las selvas de Birmania, las fuerzas de la Commonwealth, lideradas por el almirante Louis Mountbatten, lanzaron una contraofensiva desde la frontera con la India, con regimientos de diversas nacionalidades. Los aliados desarticularon rápidamente las posiciones enemigas en Meiktila, Mandalay y Pokoku, recuperando refinerías petrolíferas y tierras agrícolas. Simultáneamente, la fuerza expedicionaria china y una división estadounidense avanzaron desde el noreste, venciendo a los japoneses en Bamo y Lashio, reabriendo la carretera de Birmania y desalojando a los nipones del sur de China. La revuelta Aung San debilitó aún más al eje. La retirada japonesa fue tan apresurada que 500 soldados fueron devorados por cocodrilos durante la evacuación del islote de Ramri. Ante los reveses y la caída de Rangún, las divisiones del eje abandonaron Birmania, refugiándose en Tailandia, excepto por un cuerpo japonés que fue sitiado y aniquilado en la bolsa del río Sitang. En 1945, la Segunda Guerra Sino-Japonesa tomó un nuevo rumbo con China, tomando la iniciativa por primera vez desde 1937. Aunque Japón lanzó ofensivas menores en el centro y sur del país, todas fracasaron, como la campaña en los montes Tasouling, el ataque fallido al aeródromo de Laohokou y al aeródromo de Xiyang. El Kuomintang respondió con una contraofensiva masiva en Guangxi, donde más de 600.000 tropas chinas sorprendieron y aniquilaron a los defensores japoneses, avanzando hacia el paso de Kunlun y liberando Nanning. Expulsaron a los japoneses de Guizhou, cortando el imperio japonés en dos. Luego, el Kuomintang conquistó Guilin y Liuzhou, recuperando la provincia de Guangxi y logrando el mayor retroceso japonés en China hasta entonces. En la primavera de 1945, Hungría ganó importancia debido a los campos petrolíferos de Nagy-Kanisa, los últimos del eje en Europa. El ejército alemán lanzó la Operación Südwind para alejar al ejército rojo, teniendo éxito al hacerlos retroceder más allá del río Gran y arrebatarles Vina. Sin embargo, la Operación Despertar de Primavera fue un fracaso, con las divisiones de élite de las Waffen-SS y el ejército húngaro logrando éxitos limitados antes de ser detenidos por los rusos. El ejército rojo contraatacó en el lago Balatón, rompiendo el frente y expulsando a las tropas húngaras de sus defensas. El ejército búlgaro se unió al asalto, capturando Korment y las refinerías de Nagy-Kanisa, privando al eje de sus depósitos de petróleo. Las fuerzas del eje abandonaron Hungría, excepto un grupo de soldados húngaros que fueron aniquilados en Veliki Kog y Jastrebsk.
El 23 de marzo de 1945, los aliados cruzaron el río Rin con más de 1.200.000 soldados estadounidenses y anglo-canadienses en la Operación Plunder. Enfrentaron una breve resistencia alemana en lugares como Wesel, el Canal de Lippe y el Castillo de Diersford. El ejército estadounidense avanzó rápidamente por la cuenca industrial del Ruhr, mientras que el ejército anglo-canadiense limpió la costa norte, tomando ciudades como Friesoid, Bremen, Hamburgo y Lübeck. También capturaron Dortmund, Kassel, Brunswick, Hannover y Magdeburg. En el sur, las divisiones blindadas estadounidenses dirigidas por el general George Patton vencieron en Heilbronn y Nuremberg, avanzando hacia Stuttgart, Ulm, Aschaffenburg, Augsburg y Múnich. Completada esta fase, los tanques norteamericanos accedieron a Baviera por Würzburg y escalaron la cordillera de los Alpes, apropiándose de la antigua residencia de Adolf Hitler en el Nido del Águila, sobre Berchtesgaden, aunque no tardaron en descender sobre Austria y ocupar las ciudades de Innsbruck y Salzburg, e incluso algunas de las vanguardias norteamericanas se introdujeron algunos kilómetros adentro de Checoslovaquia. Tras la ofensiva de los aliados en Alemania, los Países Bajos quedaron aislados del Tercer Reich. Hubo un largo asedio a Holanda con bombardeos y privaciones económicas que causaron casos de hambre. El ejército canadiense llevó a cabo el asedio, estrechando gradualmente el cerco con éxitos en lugares como Limburg, Kapellschweer y Dente. También aseguraron áreas alrededor del lago Ixel y pueblos como Appelscha y Haulervik, con ayuda de comandos anglo-franceses. El ejército británico destacó al cruzar el canal de Wall y el río Nederrhein para tomar la ciudad de Arnhem. Hubo rebeliones internas, como la de georgianos colaboracionistas en la isla de Texel, y un levantamiento de la resistencia holandesa en Groninberg. Aunque los combates fueron feroces, los alemanes mantuvieron el control de más de la mitad del país y Ámsterdam durante toda la guerra. En el frente oriental, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva final contra las fronteras orientales de Alemania, en Pomerania y Silesia. Más de 2 millones de soldados cruzaron los ríos Oder y Niese con el objetivo de llegar a Berlín. La batalla de las colinas de Seelow fue intensa, con más de 33.000 muertos y el doble de heridos en el bando soviético. A pesar de esto, los alemanes resistieron y detuvieron la ofensiva hacia Dresde en la batalla de Bautzen, causando más bajas a los rusos y a los comunistas polacos. En abril de 1945, Austria fue invadida por el Ejército Rojo y el Ejército Búlgaro, quienes cruzaron la frontera con Hungría de manera implacable. Rápidamente tomaron ciudades como Wiener Neustadt, Baden y Wagram, antes de avanzar hacia Viena. Después de conquistar la capital, se dirigieron a Linz y Graz, uniéndose al ejército estadounidense en el río Enns. Simultáneamente, en Checoslovaquia, el Ejército Rojo y el Ejército Rumano avanzaron hacia Brno desde Oltmouth y a través de los bosques de Moravia. La resistencia checa se levantó en Praga, tomando los suburbios y liberando la prisión de Pankráck. Los alemanes se retiraron hacia el norte, perseguidos por los partisanos checos y el Ejército Rojo, mientras que el ejército estadounidense avanzaba en Checoslovaquia hasta detenerse a 50 kilómetros de Praga. Los aliados lanzaron su campaña final en Italia, superando la línea gótica y avanzando en la ofensiva del río Po. La superioridad de más de 1.300.000 soldados estadounidenses, ingleses, indios, neozelandeses, sudafricanos, polacos y brasileños fue abrumadora, lo que les permitió atravesar el río Po y vencer las defensas de las 600.000 tropas ítalo-germanas. Los norteamericanos penetraron las líneas del ejército italiano, los polacos tomaron Bolonia y las unidades británicas capturaron el lago Comacchio de una división turcomana aliada al ejército alemán. Además, paracaidistas anglo-italianos contribuyeron a la caída de las regiones de Ferrara, Módena y Mantua durante la Operación Herring. Hubo una insurrección de los partisanos italianos contra los fascistas de la República de Salò, lo que resultó en la expulsión de las tropas del eje de varias ciudades importantes. Mussolini intentó huir a Suiza, pero fue capturado y ejecutado. Tras la derrota del ejército italiano por la fuerza expedicionaria brasileña en Collecchio, la República Social Italiana se rindió ante los aliados.
Las tropas italianas resistieron al ejército francés en el Valle d'Aosta, pero finalmente tuvieron que retirarse debido a la presión de Estados Unidos, marcando el último episodio de la derrota italiana. Las fuerzas aliadas desembarcaron en la isla de Okinawa, en las islas Ryukyu al suroeste de Japón. Aunque tomaron fácilmente los aeródromos de Yontan y Kadena, se enfrentaron a una fuerte resistencia cuando avanzaron tierra adentro. La Marina Imperial japonesa intentó un contraataque, pero fue derrotada por la superioridad de la flota estadounidense. Los ataques kamikaze japoneses infligieron graves pérdidas a los aliados, hundiendo numerosos buques. Mientras tanto, en Okinawa, los soldados estadounidenses enfrentaron una feroz resistencia japonesa y ryukense en la batalla de Okinawa, donde miles de civiles también participaron en la lucha. Finalmente, los invasores perforaron las defensas, tomando al asalto la construcción samurái del castillo de Shuri para, acto seguido, aislar las penínsulas de Chinen y Quillán, que fueron limpiadas a los pocos días, poniéndose de este modo fin a la conquista de la isla de Okinawa, con 85.000 bajas para los nipones y 101.000 para los norteamericanos, hasta entonces las más altas sufridas por este país, que supuso todo un escándalo para Estados Unidos. El 20 de abril de 1945 comenzó la batalla de Berlín con más de 2 millones de soldados del Ejército Rojo y 6.000 tanques. Después de un intenso bombardeo, los rusos penetraron en la ciudad a través de varios barrios, enfrentando una fuerte resistencia en las calles y edificios fortificados. Los combates se extendieron por lugares como el Parque de Treptow y el Ayuntamiento, donde los defensores alemanes, incluidos soldados, marineros, niños y ancianos, resistieron con ferocidad. Los rusos lucharon contra las fortalezas de concreto como los torreones antiaéreos, sufriendo pérdidas significativas. A pesar de la tenaz resistencia, los rusos capturaron la ciudad y persiguieron a los restos del ejército alemán, aniquilándolos casi por completo. Hitler se suicidó el 30 de abril, y otros líderes nazis también lo hicieron. Berlín cayó completamente en manos soviéticas el 7 de mayo. La caída de Berlín y la muerte de Hitler llevaron a Karl Dönitz a ser nombrado provisionalmente líder del Tercer Reich. Su gobierno en Flensburg dialogó con los aliados occidentales y la Unión Soviética, aunque seguían los combates en algunos lugares como los Alpes de Baviera y las orillas del río Elba. En Torgau, tropas estadounidenses y soviéticas se unieron, vinculando los frentes occidental y oriental. Las guarniciones alemanas, incluidas las de Noruega, Dinamarca, Holanda y Creta, se rindieron gradualmente. Finalmente, el 8 de mayo de 1945, Alemania capituló incondicionalmente ante los aliados en el armisticio de Reims. A pesar de la rendición de Alemania, la guerra continuó en Europa, especialmente en los Balcanes. El Ejército Popular Yugoslavo rompió el frente en Bosnia-Herzegovina, derrotando a croatas y chetniks en varias ciudades. La defensa de Croacia provocó enfrentamientos internos entre serbios y croatas. Los partisanos comunistas atacaron Dalmacia y Trieste, donde un grupo resistió hasta rendirse a una división neozelandesa. En otras partes de Yugoslavia, el Ejército Popular Yugoslavo venció a los chetniks y al ejército croata, ocupando Zagreb. Eslovenia declaró brevemente su independencia, pero fue invadida y anexada por Yugoslavia. Los últimos soldados croatas resistieron en Osijek hasta capitular el 25 de mayo de 1945, completando así la reunificación de Yugoslavia. Tras la rendición del eje en Europa, los aliados celebraron la Conferencia de Potsdam con Harry Truman representando a Estados Unidos, Clement Attlee a Gran Bretaña y Joseph Stalin a la Unión Soviética. En la conferencia se acordó dividir Europa en áreas de influencia, con la parte occidental bajo control de Estados Unidos y la oriental bajo la Unión Soviética. También se emitió una declaración exigiendo la rendición incondicional de Japón, junto con China. Durante estas reuniones, se estableció la Organización de las Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco, con la condición de romper relaciones diplomáticas con las potencias del eje para unirse. Varios países cumplieron inmediatamente, como Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Turquía
Egipto, Liberia, Siria y Líbano. En medio de esto, hubo una revuelta en Siria y Líbano, conocida como la Sublevación del Levante, sofocada por franceses e ingleses. A pesar de las amenazas, Japón no se rendía. Estados Unidos detonó la primera bomba atómica en la base de Los Álamos, fabricando otras dos para ser usadas. Una de estas bombas fue perdida en un crucero hundido por un submarino japonés, resultando en la tragedia del USS Indianapolis, donde murieron 880 marineros norteamericanos. El 6 de agosto de 1945, a las 8:16 de la mañana, el avión Enola Gay de la Fuerza Aérea estadounidense lanzó la bomba atómica Little Boy sobre Hiroshima. La explosión destruyó todo en un radio de 5 kilómetros, causando una temperatura de 3000 grados Celsius y un viento huracanado. 3 días después, el 9 de agosto a las 11:02 de la mañana, otro avión estadounidense, el Boxcar, lanzó la bomba Fat Man sobre Nagasaki con efectos similares. En total, unas 210.000 personas murieron en los dos bombardeos y muchas más sufrieron enfermedades relacionadas con la radiación en los años siguientes. Este evento marcó el inicio de la era atómica. El 9 de agosto de 1945, coincidiendo con el bombardeo nuclear de Nagasaki, la Unión Soviética y Mongolia Exterior declararon la guerra a Japón e invadieron Manchuria. Cerca de 1.700.000 soldados y 5.000 tanques atacaron las posiciones japonesas, cruzando ríos y bosques. Los rusos capturaron rápidamente áreas clave y sitiaron fortalezas japonesas. Después de superar obstáculos, avanzaron hacia el interior del país. Los japoneses intentaron resistir, incluso usando tácticas suicidas. Los rusos capturaron al emperador Pu Yi y avanzaron por Manchuria, tomando ciudades importantes. Las guarniciones japonesas se rindieron y los rusos aseguraron territorios clave como Harbin y Sinking. Tras la conquista de Manchuria por el Ejército Rojo, las divisiones soviéticas avanzaron hacia el norte de China a través de la provincia de Rege, uniéndose al ejército chino en la Gran Muralla. También, paracaidistas tomaron Baotou en el paso de Shanghaiquan, junto a guerrilleros maoístas. Hacia el oeste, el ejército popular mongol y unidades soviéticas invadieron la Mongolia interior desde el desierto del Gobi, mientras que el ejército chino avanzaba desde el oeste y el ejército rojo chino desde el sur. Los jinetes mongoles detuvieron a los rusos en la cordillera de Kalgan antes de rendirse al Kuomintang. En Corea, el ejército rojo ocupó Kaechon y Pyongyang, además de realizar un desembarco en Chongjin antes de detenerse en el paralelo 38 al encontrarse con las fuerzas estadounidenses en Seúl. Al mismo tiempo, las tropas soviéticas de la isla de Sajalín cruzaron la demarcación entre Sajalín Norte y Sajalín Sur, desembarcando en los puertos de Toro, Maoka y Otomori antes de capturar Toyohara y la isla. La invasión de Shumshu fue más difícil, con las tropas soviéticas enfrentando una fuerte resistencia hasta que los Estados Unidos presionaron a Japón para rendirse en las Islas Kuriles, ocupadas por la URSS. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón. Varias guarniciones enemigas entregaron armas a Estados Unidos en Filipinas, Micronesia, Nueva Guinea, las Islas Salomón y a Gran Bretaña en Hong Kong, Malasia, Singapur y Tailandia. Aún hubo combates en Borneo y China entre colaboracionistas y maoístas, como en Hanshan, Yongjatsen y el Gran Canal. En las Indias Orientales holandesas, Japón reconoció la independencia de Indonesia el 17 de agosto. En la Indochina francesa, el Viet Minh se rebeló contra los colonizadores franceses y británicos. El último enfrentamiento ocurrió en Nankín el 1 de septiembre, protagonizado por cadetes colaboracionistas contra el Kuomintang. El 2 de septiembre de 1945, representantes de Japón se reunieron con líderes militares de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China, Holanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda en el acorazado USS Missouri, en la bahía de Tokio. A las 10 de la mañana, tanto los vencedores como los vencidos firmaron la paz, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, que dejó más de 80 millones de muertos y países devastados.